Gloria a Dios, Dios bendiga su vida, hermano, hermana, Dios le bendiga. Este mensaje como tema, el propósito de Dios se cumple. Y es que Dios va a cumplir su propósito. Dios va a cumplir lo que Él ha pensado en la vida de aquellos hombres que ha llamado al ministerio, en la vida de aquellas mujeres que ha llamado al ministerio. Usted conoce la historia acerca de este profeta Jonás, en el libro del profeta Jonás, que Dios lo enviaba a Nínive a profetizar, y Jonás no quiso ir. Y Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Y usted sabe que Jonás se compró un boleto para viajar en una embarcación para huir a Tarsis y no ir a Nínive, a donde Dios lo estaba enviando. Pero muchos hablamos de este mensaje y no vemos el gran propósito que Dios tenía con unos hombres. Y el propósito de Dios que tenía con estos hombres es que lo conocieran a Él. Por eso usted y yo no podemos cuestionar a Dios solamente, tenemos que escucharle y obedecerle. Libro de Jonás, capítulo 1, verso 14, 15, 16 y 17. Libro de Jonás, capítulo 1, verso 14, 15, 16 y 17. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esta historia es muy conocida, pero necesitamos traer la revelación de Dios que trae a través de esta palabra. Y vemos que los hombres que van en esa embarcación eran hombres que no conocían a Jehová. Y a causa de la rebeldía de Jonás, estos hombres conocen a Jehová. Estos hombres eran idólatras, adoraban a otros dioses y no al Dios de Jonás. Pero cuando ellos se ven abatidos por el mar, ellos vienen y claman a Jehová. Y entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Usted mira estos hombres que Dios se les está manifestando, porque Dios tenía propósito para ellos, para que ellos le conociesen. Pero el profeta de Dios tuvo que pagar un precio por su rebeldía. Fue atormentado 3 días y 3 noches en el estómago o vientre del pez. Pero el tema es: el propósito de Dios se cumple. Ningún hombre, ninguna mujer puede detener el propósito de Dios. Nadie ni nadie puede parar el propósito de Dios. Aleluya. Dios quería que estos hombres le conociesen. Dios quería que estos hombres se humillasen delante de Él. Aleluya.
Dios tenía un plan de salvación para estas personas. Aleluya. Muchas veces hemos juzgado la rebeldía de Jonás, pero no miramos el propósito de Dios cumpliéndose en la vida de estos hombres. El profeta pagó un precio. Pero todo esto le sirvió a otros para que fueran salvos, para que conocieran a Jehová, único Dios soberano. Es que Dios, cuando llama a un hombre, lo va a procesar. Es cuando Dios llama a una mujer, la va a procesar. Y es que Dios va a cumplir su propósito, le guste o no le guste al hombre, le guste o no le guste a la mujer. Es porque Dios es el que manda, es el que ordena, es el que tiene el poder absoluto. Es soberano. Él es soberano, Él no puede ser cuestionado. No cuestione a Dios, solamente obedézcale. Fue tan duro para Jonás el proceso, pero Dios estaba cumpliendo su propósito con estas personas para que le conocieran. Quizá muchas veces hemos desconocido los propósitos de Dios y no hemos entendido. Pero un día Dios nos va a hacer entender. Sea porque le amamos o por desobedientes, por portarnos mal. Pero Dios no quiere desobedientes, porque hay desobedientes que han sido castigados de una manera terrible. Entonces hay que hacer las cosas por amor. Dios va a cumplir el propósito. Varón que vas a escuchar esta palabra, Dios va a cumplir el propósito por el cual Él ha pensado hacer algo. Nadie ni nadie lo puede detener. Nadie ni nadie lo puede parar. El propósito de Dios se va a cumplir. Estos hombres que eran idólatras, eran paganos, conocieron a Jehová. Aunque el profeta le tocó pagar un precio horrible por rebelde, por desobediente. Pero ahí Jonás estaba sirviendo de instrumento, sufriendo, castigado, oprimido, atormentado. Pero Dios estaba haciendo su propósito. Aleluya. No quieres ir a predicar a Nínive. No quieres ir a profetizar a Nínive. Pero vas a servir para que otros me conozcan en una embarcación. A través de tu rebeldía. A través de tu desobediencia. Es tremendo. Tengamos cuidado en hacer la obra de Dios con rebeldía, con soberbia, con falta de temor. Si Jonás hubiera tenido suficiente temor, no hubiera huido a Tarsis. Él hubiera obedecido y se hubiese ido a Nínive a profetizar donde Jehová Dios lo estaba enviando. Es fácil escuchar que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Pero usted sabe el tormento que tuvo Jonás ahí. Ahí no había aire. Ahí
no había comida, ahí no había agua limpia para el profeta. Ahí había un tormento. Dice la palabra que Jonás se sintió como muerto, como que estaba en el Seol, como que estaba en la sepultura, en un sepulcro. Piense por un momento a un Jonás lleno de ligas, lleno de toda esa liga que había en el vientre del pez. ¿Qué nos quiere decir esta palabra el Espíritu Santo? Que Dios va a cumplir su propósito. Que cuando Dios llama a un hombre, ese hombre no puede escapar de Dios. Cuando Dios llama a una mujer, esa mujer no puede escapar de Dios. El propósito de Dios se va a cumplir. El apóstol Pablo dijo una palabra, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar perfeccionando. La perfeccionará hasta el fin. No hay escapatoria. No trates de escapar de la presencia de Dios, que te va a ir mal como a Jonás. ¡Qué duro fue para Jonás ser atormentado! Muy duro. Pero Dios tenía un plan. Cuando Dios mira que Jonás huye de su presencia, que quiere huir de su presencia a Tarsis, yo ya había pensado en estos hombres, que estos hombres se iban a arrepentir, se iban a humillar delante de él, estos hombres idólatras paganos que iban en la embarcación, que eran los que iban dirigiendo la embarcación, porque por causa de Jonás, por la desobediencia de Jonás se vino la tempestad en el mar. Una gran tempestad vino sobre aquellos hombres por causa de Jonás. Y ellos se dieron cuenta que era por Jonás. Le hicieron una pregunta: ¿a qué Dios sirves? ¿A qué Dios le sirves? Le preguntaron a Jonás. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. En el versículo 9 vemos a Jonás, y él les respondió: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Sí, en un tiempo tenía temor Jonás. Era temeroso de Dios, pero ahora que va huyendo a Tarsis, ha perdido el temor. ¿Sabe? Dios podía hasta matar a Jonás por su rebeldía, por su desobediencia. Pero Dios en su misericordia tenía un plan para salvar a estas personas, porque tenía propósito con ellos, propósito de salvación. Usted y yo no tratemos de detener el propósito de Dios. Sigamos predicando el evangelio de Cristo. Cristo pronto viene en las nubes, en el aire. Hay propósito de Dios para muchos hombres y muchas mujeres que se van a cumplir. No importa las circunstancias que hayas pasado. No importa los dolores que hayas pasado.
Pero el plan de Dios, el interés de Dios, el pensamiento de Dios, que Él va a hacer algo, nadie se lo va a quitar, nadie se lo va a detener, nadie se lo va a destruir. Cuando Dios determina en lo que ha pensado, eso se va a cumplir. Jonás pensó que huyendo a Tarsis Dios ya no se iba a meter con él. Dios ya no lo iba a usar. Es terrible que en medio del tormento del profeta otros se están salvando. No era así el plan de Dios. Entiéndame esto. Dios quería que Jonás obedeciera, que fuera a Nínive, pero él desobedeció, y en el lapso de tiempo que él va en esa embarcación, Dios levanta una gran tempestad para que esos hombres sean atormentados por causa de Jonás, y para que esos hombres conozcan a Jehová Dios, el Dios de Jonás. Es que Dios quería que Jonás salvara almas por el mensaje. Y sabe una cosa, Jonás no pudo parar la profecía de Nínive, porque después que el pez lo vomitó, Jonás tuvo que ir a Nínive a profetizar. Es que el propósito de Dios nadie lo va a detener. Es que Dios quería que Nínive se arrepintiera de su maldad, de su pecado, de sus abominaciones, de sus iniquidades, de sus maldades. No trates de cuestionar a Dios. Solamente obedécele. Solamente ámalo. Ama su palabra. Obedece sus mandamientos, sus estatutos. Haz la obra con amor, con obediencia. No hagas lo que a ti te parece hacer. Haz lo que Dios te ha dicho, como Dios quiere, para que no te vengan males y para que el bien de Jehová esté contigo. Haz lo que a Dios le agrada y lo que Dios te ha ordenado. Cristo viene pronto, muy pronto. Este tema, el propósito de Dios se cumple. Su venida se va a cumplir, la venida de Cristo pronto. Amén y amén.